Buenas noches, licenciado Freddy Rodríguez. Les saluda Paulina Salinas, estudiante del segundo ciclo de la Universidad Nacional de Ecuador, UNAI, de la carrera de Ciencias Experimentales. Es un gusto tenerle presente y que nos pueda ayudar con la entrevista que se le realizará a continuación. La entrevista es referente a la materia de cátedra integradora, contextos de los sujetos educativos y el aprendizaje humano. En este se debe presentar una experiencia de cómo el contexto familiar, académico o social transforma el papel que cumple la escuela en la formación del individuo, es decir, del estudiante en sí. Ahora nos gustaría que usted se presente. Bien, buenas noches. Mi nombre es Freddy Fernando Rodríguez San Martín. Soy licenciado en Ciencias de la Educación. Llevo ya 16 años como docente. He trabajado en varias instituciones. Actualmente trabajo en el Colegio de Bachillerato Ciudad de Cuenca, en la asignatura de Biología para el bachillerato. A ver, empecemos. ¿Por qué ejerció de docente? Bueno, por gusto, ¿sí? No sé, muchos llaman vocación, para mí es un gusto. Me gusta trabajar con jóvenes, eso sí, prefiero trabajar más con jóvenes, con adultos que con niños. Y es un gusto, es una satisfacción el saber que uno puede aportar en cierta medida a que la sociedad sea mejor, a que las personas sean mejores. Ese fue el motivo principal. Ya. ¿En qué se especializó? ¿Tiene algún posgrado, maestría o doctorado aparte de la especialización que ya tiene? Aparte del título docente, yo también soy licenciado en psicología educativa, pero no, maestría todavía no la he hecho. Esperemos que muy pronto. Ya, profe. A ver, usted nos dijo que ya lleva 16 años siendo docente, ¿verdad? Ya, muy bien. A ver, ¿en cuántas instituciones educativas ha trabajado? ¿Estas han sido particulares, fiscomisionales o fiscales? Las tres fiscales, empecé en el año 2005 en el Colegio Mixto Carlos Cueva Tamariz, luego en el Colegio Técnico Daniel Hermida y actualmente el Colegio de Bachillerato Ciudad de Cuenca desde el año 2017 hasta la fecha. Ya, listo. Eh, ¿Cuál es su metodología y filosofía que emplea en su enseñanza? Uh, bueno, no hay una, al momento de trabajar uno como docente, no hay una metodología definida, ¿no? Sino hay varios aspectos metodológicos que se usan durante una clase, porque al menos considero yo el encasillarse en un solo método, una sola manera de enseñar, uno se vuelve rutinario, dos, creo que no llegamos a todos los estudiantes, entonces lo que yo trato es de combinar varias formas, varias maneras, para de esa manera tratar de llegar a todo el grupo, ¿sí? Entonces, ahora, desde el punto de vista ministerial, deberíamos estar enfocados en lo que es una metodología totalmente del aprendizaje significativo, ¿no? Siguiendo las partes o los lineamientos de Piaget, de Vygotsky, etcétera, etcétera. Pero como digo, un método específico, decir, o sea, yo soy netamente conductista o sigo el aprendizaje significativo, etcétera, etcétera, no. Más bien creo que una combinación de varias metodologías es la idea. Ya, listo, profe. ¿De qué componente de su currículum de docente está más orgulloso y por qué? Mi componente. Bueno, es un poco complicado hablar en primera persona, ¿no? Pero yo considero que quizás mi punto más fuerte en sí es el llegar a los estudiantes, ¿no? La empatía que genero con ellos, el diálogo y la relación que se entabla dentro del aula
ya no solamente como en los límites marcados del docente y el estudiante, sino más bien una relación más horizontal y no vertical. Creo que esa es mi parte más fuerte. Pero en general, eh, creo que el complementarse en todos los aspectos, el momento de planificar, preparar una clase, el dar la misma clase, etcétera, se refleja, ¿no?, en uno como docente y en el aprecio que los estudiantes muestran hacia uno luego al final de todo este proceso. Ya. ¿Cómo evalúa el progreso de sus estudiantes? Bien, primero está igual, las disposiciones ministeriales, ¿no? Tenemos la evaluación formativa, la evaluación sumativa, etcétera, que se debe cumplir dentro de la parte del reglamento que impone la institución, el ministerio, etcétera, etcétera. Pero luego la mejor manera de personalmente considerar la evaluación del estudiante, más que con el resultado en sí o con la calificación final, vendría a ser el hecho de que esté activo en la clase, sea participativo, tenga ese interés por conocer un poco más sobre lo que uno se le está tratando de, de explicar. Yo creo que esa es la mejor manera de uno evaluar o valorar, es decir, el interés que se generó en el estudiante. Luego lo otro, lo que son lecciones, pruebas, trabajos, etcétera, y es parte o complemento de eso. Ya. Ahora referente a lo de la pandemia, ¿cree usted que la enseñanza se ve deteriorada tras la ausencia de las clases presenciales? Sí, sí, totalmente. Totalmente ha ido o ha disminuido mucho, sobre todo la parte de la responsabilidad del estudiante. Sí. A más como primeros aspectos sería la falta de conectividad o la escasa conectividad o la dificultosa conectividad en algunos lugares, pero a más de eso, el no contar el estudiante con la presencia física del docente para que entable o conecte o trate de enfocar esa atención hacia la clase, para mí se ha disminuido. Sí, está dificultando mucho que el estudiante se concentre, como se concentraba dentro del aula, que preste la misma responsabilidad al momento de cumplir una tarea, de participar activamente en los encuentros virtuales o en las clases virtuales. Eh, sí, sí, para mí está perjudicando la situación. Obviamente nos vemos obligados a pasarla, pero sí está disminuyendo la calidad educativa que quizás ya estaba mala en nuestro país. En el caso de que hay el concepto de que nosotros seamos el, los primeros estudiantes futuristas en, en el aspecto de haber recibido clases virtuales y que esto en un futuro vuelva a suceder, ¿está de acuerdo con esto? Primero habría que mejorar mucho, ¿no? Primero en la parte tecnológica, ¿sí? El país tecnológicamente no tiene las plataformas o las herramientas, hablando a nivel del Ministerio de Educación, ¿no? Las plataformas o las herramientas como para abarcar y cubrir a toda la población o a toda la comunidad educativa. Entonces, al mejorar eso, obviamente podríamos hablar de que la generación que se está educando de manera virtual podría convertirse en pionera. Luego, la responsabilidad en el hogar, ¿sí? Es decir, la participación de la familia activa al momento de las clases o de los encuentros virtuales. Es el caso muy particular, un ejemplo, mi hijo que está en escuela, él recibe clases y uno como padre debe estar al lado, un poco pendiente de la situación en la clase virtual y se ve tristemente, se ve que hay niños pequeños que no manejan la tecnología, que no tienen la capacidad todavía eh, para, para estar, manipular un dispositivo solos, totalmente solos. Entonces, la familia es bastante eh, importante para que eh, la manera virtual de la educación que se quiere implementar funcione. Mientras no tengamos eso, yo difícilmente podríamos decir que podríamos ser una sociedad pionera en el aspecto de la educación
virtual. Como digo, hay muchas cosas que cambiar, muchas cosas que mejorar y hasta el momento, al menos de parte de las autoridades, no se ve ese interés por superar esas dificultades como para mantener esto como una nueva metodología de enseñanza. Ya, listo. Cuéntenos, Lisen, ¿usted es tutor este año de alguna clase? Tutor de un curso en específico, de un Claro. grupo. Ujú. Sí, sí. Casi todos los años que he trabajado como docente me ha tocado ser eh, guía de curso que se llamaba antes y actualmente tutor, sí. Claro. Ya, en este aspecto, ¿usted está de acuerdo que tras las clases virtuales los padres sean quienes tienen que completar la enseñanza de sus hijos? En parte sí y en parte no. En la parte en sí, porque igual, así hubiésemos tenido clases presenciales, cuando el chico llega a su casa, los padres somos responsables de revisar o por lo menos controlar que se cumpla con las tareas o actividades. De manera virtual, en cambio, el padre está un poco más obligado como que a culminar esa parte de la explicación que quizás el chico no pudo entender y que porque la plataforma cumplió su tiempo, se cerró y ya no tuvo tiempo de preguntar al profesor. Entonces, lo que obliga es que los padres estén un poco más involucrados en el proceso educativo. Obviamente, habrá temáticas de situaciones muy particulares que quizás los padres desconozcan, ¿sí? Con términos más científicos, ejercicios más puntuales, etcétera. Entonces, eso va a dificultar un poco la educación. Pero, como digo, los padres siempre han estado ahí pendientes. Ahora es un poco más del esfuerzo que tienen que hacer. Ya, listo, profe. Eh, ¿Cómo reacciono ante los estudiantes con problemas de disciplina? Hablando de la manera antes de que pase esto de la pandemia. ¿Cómo se manejaba la disciplina dentro del aula? Esa es la pregunta, ¿no? Sí, los estudiantes con indisciplina prácticamente, con problemas de disciplina. Dentro del aula, sí. Bien, igual hay rutas, hay protocolos para manejar los problemas de disciplina que están establecidos por el ministerio. Sí, obviamente, dependiendo de la gravedad de la falta, se tiene que informar a las autoridades, inspección, etcétera, etcétera. Pero cuando el problema de disciplina es pequeño o menor, yo creo que se puede manejar dentro del mismo contexto del aula, ¿sí? Obviamente, el llamar la atención al chico en público no, sino más bien luego llamarle en privado, si le ve, mira, este error cometiste, quisiera que no vuelva a repetirse, etcétera. Es decir, conversar personalmente. Pero, como dije, dependiendo de la gravedad de la falta, si es que ya fuese una falta extremadamente grave, se tendría que comunicar a las autoridades. Al menos es como trabajo yo. Ya listo, profe. Eh, ¿Usted cree que un problema familiar o situación económica puede afectar en el rendimiento académico de un estudiante? Sí, 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 totalmente. Totalmente, porque el, el pensamiento del estudiante ya no está en la institución o en el proceso educativo, sino más bien en el problema familiar, ¿no? Ya sea, como usted dijo, emocional, económico, etcétera. Entonces, totalmente se desvía la atención. O sea, es ahí donde quizás las instituciones educativas, las autoridades y quienes somos los docentes, debemos tener un poco más de la capacidad para tratar de identificar esas situaciones y obviamente buscar el cómo generar la motivación o que se mantenga el interés en el proceso educativo por parte de ese estudiante. Ya listo. Profe, en base a su experiencia, nos gustaría que nos dé una opinión. En los años que lleva como docente, ¿se le ha presentado a algún estudiante en particular con problemas familiares, económicos o incluso con problemas de bullying? Si este fuera el caso, ¿cómo intervino usted? ¿Qué alternativa se planteó para mejorar la estabilidad del estudiante? Bien, situaciones particulares a nivel general, o sea, que han llegado directamente donde a mí me han contado, oiga, esto me pasó, esto estoy viviendo, ayúdeme, no he tenido, sí, no he tenido ese tipo de situaciones, pero sí, en cambio he recibido información que maneja el DS indicando que
tal estudiante se encuentra en X situación de vulnerabilidad, entonces se enfoca desde otra manera, siguiendo obviamente las rutas, los protocolos que determina el reglamento de educación, y tratando de, dependiendo la situación, ya sea reducir la carga de tarea, ya sea brindarle mayores oportunidades en presentación de trabajos, etcétera. Es como digo, dependiendo mucho de la situación particular por la que esté pasando el estudiante. Un ejemplo, y que es el más común en la educación secundaria, el embarazo, ¿no? El embarazo adolescente. Entonces es una situación que genera cierta modificación en la, no conductual, pero sí emocional, ya sea en el estudiante o o en el joven que está por ser papá. Entonces ahí uno debe mantener, se puede decir que una consideración diferente ante esa situación con el estudiante. Ya listo, pues. Vamos a hacerle otra pregunta que nos gustaría que usted al tener su clase, ser tutor de un grupo de estudiantes, ¿usted dejaría que autoridades fuera, de fuera del colegio o de cualquier otra parte, influyan en su manera de corregir a sus estudiantes? No corregir en el sentido de maltratar, sino de apoyarlos, porque usted ya los conoce, pero dejaría que alguna otra autoridad influya en su, ¿cómo se le puede decir ahora? Que influya en su manera de enseñar. ¿Que influya directamente en mí o que influye en los estudiantes? Tanto en usted como en sus estudiantes, que quieran decidir por usted. Bueno, desde el punto de vista personal, muy difícil lo veo. Yo tengo mis ideas muy claras, muy centradas en cómo actúo, cómo trabajo. Entonces no creo. Ahora, de que quizás se genere una influencia extra hacia mis estudiantes en función de la actitud hacia mí, sí, es muy posible, es muy probable. Sí, todos los seres humanos somos influenciables. Pero como digo, personalmente yo no soy una persona que cambia porque me dijeron esto o no. Una cosa es aceptar las sugerencias y ver, mire, estás haciendo mal esto, estás actuando mal de esta manera, o puedes mejorar haciendo esto, bienvenido. Sí, pero de forma impositiva, una influencia impositiva, no, al menos en mi caso no la aceptaría, ¿no? Como digo, yo tengo mi manera de trabajar muy clara, muy bien pensada y estructurada, que quizás no es la mejor, pero yo considero que sí, me ha dado resultados todo este tiempo y no me veo que alguien me venga y me diga, cambia, como digo, o sea, mejorar, sí, o sea, si es una crítica, una influencia constructiva que permita mejorar, tal vez sí se la acepte, pero como una imposición, no. Ya. Si usted presenciara un conflicto entre estudiantes y en ese conflicto se encuentra un estudiante que ya presenta mala conducta, malas calificaciones, en frente de las autoridades para emitir una sanción, ¿lo haría de manera igualitaria o por prioridad, si en el caso usted tuviera la última palabra? Igual manera, ¿no? A ver, ¿cómo me explico? La ley es la misma para todos, independientemente. Todos tenemos nuestros derechos y nuestras obligaciones. No se puede juzgar a las personas por conductas anteriores, ¿no? Sí, todos tenemos derecho a decir, fallaste, pero puedes mejorar. Entonces, al momento de juzgar una situación de conducta en la institución, personalmente yo no creo que tenga nada que ver lo que ya pasó, porque lo que ya pasó ya debe estar juzgado, sancionado, etcétera, en su momento. Ahora es ese acto y se sancionaría o se tomaría una medida en función de ese momento y de ese acto, más no lo que haya pasado antes. Lo que haya pasado antes, como digo, al menos en el ámbito educativo, eh, ya se va sancionando en ese momento, ¿no? Entonces no hay la necesidad de decir, porque él es reincidente, porque es esto, es el otro, saquémosle del colegio, démosle.
Obviamente las autoridades que son quienes toman al final estas decisiones se fijan mucho en eso, pero yo personalmente no, como digo, cada situación en su momento. Al menos yo no tomaría ninguna sanción drástica, más que, obviamente dependería de la falta, pero sería de ese momento, el contexto anterior o lo que pasó antes, no tendría por qué influenciar en mí. Ya, listo, profe. Esas serían las preguntas principales y esenciales que necesitamos en la entrevista. Le damos gracias por compartir este pequeño momento para, o sea, explicar y tener una opinión de docente es buena. Y me gustaría que usted nos ayude con alguna reflexión, tanto como educador como padre, para un estudiante. Para ustedes específicamente que están preparándose en esta carrera, primero decirles que han escogido algo que es muy bonito, ¿sí? La experiencia de trabajar como docente es para mí la más gratificante que puede haber. Eh, muy aparte de la parte económica, ¿no? Sino del rédito que uno consigue al ver una cara sonriente al final de la clase que le dice, me gustó su clase, hoy aprendí algo. Entonces, por ese lado, yo les felicito por haber escogido por seguir este camino. Eh, Ahora, un consejo muy particular. Un docente no se forma leyendo libros, un docente se forma en la experiencia, en el campo. Muchas cosas de lo que yo aprendí también cuando estaba en la universidad o cuando empezaba mi especialidad, uno se genera una idea totalmente diferente, pero el estar en la labor en sí ya genera otra situación. Entonces, mi consejo sería que no se nieguen a ninguna experiencia en la que puedan ya iniciar una experiencia de docente en sí, es decir, no me refiero a que usted espere sus prácticas universitarias ni nada, sino más bien, si usted en su casa ya tiene que ser la guía, la tutora de sus hermanos pequeños, de primos, de sobrinos, si podemos generar un espacio en la comunidad y que vemos que existe esa necesidad, hagamos lo que es lo más gratificante que puede haber. Como padre, espero que esta situación cambie y mejore y se supere lo antes posible. Extraño volver al aula como estudiante, como docente, con mis estudiantes. Veo en mi hijo la necesidad de reencontrarse con sus amigos en la institución educativa. Espero que de mantenerse esta situación virtual, las autoridades logren mejorar todo lo que tenga que ver con las diferentes plataformas, accesos a internet, etcétera. En fin, hay muchos deseos, muchas necesidades que uno tiene como padre o como docente. Mi consejo final, sigan adelante, otra vez éxitos. Paulina, usted que la conozco, usted fue mi alumna mía particularmente en el Colegio Ciudad de Cuenca, le deseo lo mejor. Y nada, muchas gracias a usted por tomarme en cuenta para esta actividad suya. Ya, profe, muchas gracias. De parte de mi grupo de trabajo, le agradecemos bastante que nos haya colaborado con esta entrevista. Y sin más que decirle, profe, que tenga un buen fin de semana y gracias por todo, en serio, gracias. Igualmente usted, ya sus Listo, profe. ahí, que vaya muy bien. Hasta luego. Ya, gracias, profe, hasta luego.